Pues yo soy originario de Uruapan, nací en el barrio de Santo Santiago. Con el taller de mi mamá pues fue un contacto desde que pues yo creo que me tenía en el vientre. Pues yo no provengo de la nada, ¿no? Sino hay toda una historia cultural, una historia artística, de decorar y de ver precisamente ese entorno natural tan exuberante como es Uruapan. La calle donde yo nací, que es Pino Suárez, pues era empedrada, ¿no? Todavía había cercas de piedra, los huertos eran familiares y el río se escuchaba hasta la casa. Por eso era el río que canta, ¿no? Así de su enorme corriente que traía, pues se escuchaba el golpeteo con las piedras. Y a una cuadra del parque viviendo, pues para mí pues era como caminar una cuadra y entrar al parque y empezar a disfrutar del río, ¿no? Porque ahí mismo también pues fue donde aprendí yo a nadar y donde empecé a sentir esa agua que emana el Cupatixio. Y el río pues representaba para mí pues todo un mundo, ¿no? Todo un universo, porque pues no había televisión, lo disfrutábamos bastante porque era pues pasar casi la mitad del tiempo en el parque, ¿no? Después de la escuela pues salíamos al parque, ¿no? A jugar, a nadar. Yo allí en el taller de mi mamá pues desde niño pues siempre asistía porque pues ella estaba completamente en una cuestión de oficio. Desde niño siempre tuve esa inquietud o ese gusto, ese amor por la pintura y me interesaba mucho aprender. Yo nací cerca del parque. Mi relación con él fue pues realmente entrañable, ¿no? Hasta la actualidad. El río Cupatixio para mí representa pues mi infancia, pues todo lo que contemplaba allí pues era esa exuberancia natural que se daba alrededor del río, las flores, los pájaros, las mariposas, el río en sí mismo hablando, ¿no? Mi nombre es Carlos Valencia Ángel. Yo provengo de una familia que es de artesanos que se han dedicado al maqui incrustado desde hace mucho tiempo. Mi mamá, María Salud Ángel Calderón, mi tío abuelo Serapio Calderón Rosas, fueron personas que influyeron en mi vida mucho. Mi madre no quería que tal vez nos dedicáramos de manera así como ella se dedicó y a mí me decía que si yo realmente lo quería pues quisiera estudiar algo, ¿no? Porque me vio siempre ese interés desde muy niño. Cursé filosofía, cursé estética y algunos cursos que de alguna manera me ayudaron más a fortalecer esa idea de continuar con la memoria artística de la familia, ¿no? De continuar con eso que desde niño lo sentía, ¿no? Y esas tantas dudas que tuve respecto de qué ser, ¿no? No de qué tener, sino de qué ser. Ver tantas obras que hacía mi mamá, tantos diseños que hacía, pues yo decía, ¿cuándo voy a lograr hacer algo así como mi mamá? Porque me gustaba, ¿no? Simplemente sin necesidad de ninguna explicación me llamaba mucho la atención sus bateas, sus diseños. Todo esto pues me empezó a nacer de ver la pintura, de ver el colorido, de ver los diseños, de ver el ahínco que mi mamá le ponía a este trabajo y del amor que ella me platicaba que para ella implicaba ser artesana.
A la muerte de mi madre en 1986, yo decido quemar naves y vivir por el Maque, ¿no? Mi vida completamente entregada a él. Pero en sí la familia dejó toda una herencia iconográfica, una estilización muy personal, que es la que yo pues he estado trabajando. Todo esto viene siendo pues una preparación. Empezar también a ver que también dentro del MAC existía también toda una expresión artística, y que esta expresión artística pues tenía un trasfondo que es la cuestión de la imaginación como una fuente de creación. Los diseños decorativos o diseño artístico de Uruapan lo evidenciaban, y de ahí mismo su libertad creativa, ¿no? Maque incrustado es la técnica de pintura indígena que se elabora en Uruapan, Michoacán, y Uruapan es considerado como la cuna de esta técnica prehispánica de pintura, que habla del alto refinamiento de la cultura purépecha. El maque es una palabra o un concepto que pues no es el propio, ¿no? Porque pues cuando llegaron aquí los españoles lo empezaron a nombrar así a través de una resina que ellos conocían de origen persa, entonces la nombraron así. Una definición más cercana ahorita, que es la de Wikipedia, es que es una palabra de origen japonés, que precisamente tiene el referente de la laca japonesa. Pero aquí está la cuestión de que sí hay una definición, un concepto de los que elaboraban en tiempos prehispánicos el maque, ¿no? o la laca mexicana. Entonces eran nombrados como los urani jactari. Urani en purépecha, en náhuatl es jícara o guaje, y el verbo jactari en purépecha es el que enjarra las jícaras o los guajes. Los guajes fueron los objetos que se pintaban principalmente, ¿no? Ahí, por ejemplo, el lienzo de Jucutacato da testimonio, es un documento que da testimonio de su origen, que ya estaba desde tiempos prehispánicos, desde antes de Vasco de Quiroga. Entonces ahí hay una imagen donde está un sacerdote con un guaje que tiene incrustaciones en turquesa y en jade, que era un guaje que simbolizaba a la gente que era la sabia, pues los sacerdotes o los chamanes, ¿verdad? Que en purépecha son el petamuti. Todo esto pues fue truncado, se podría decir, a la llegada de los españoles, y hay una ampliación de la misma técnica del maque. Pero esencialmente se siguieron conservando los materiales fundamentales, que son los minerales, el aceite vegetal y los colores de origen natural. Aquí encontramos que no podemos decir que el maque de Uruapan tiene otro origen. Ya se han hecho estudios en China, por ejemplo, la laca es de origen vegetal o de origen animal, y en Japón igual. Aquí lo importante es que son técnicas prehispánicas, por ejemplo como Linalá Guerrero y Chiapa de Corzo, cuya columna vertebral son los minerales, el aceite vegetal, la grasa animal, los colores naturales. Aquí en Uruapan sucede que sus primeros contactos son con los colores que son los minerales pigmentados o tierras pigmentadas, que en Uruapan se les llama charandas, y que tienen diferentes nombres, ¿no? La Nimácata, la Tepúchuta, pero esencialmente empezaron con todos esos tonos de rojos indios que conocemos, o cafés o ocres. Al paso del tiempo pues se va haciendo toda una
una ampliación de la técnica y se sigue conservando la manera como se hace, ¿no? Se pinta a mano, no se usa la brocha, se pinta con la yema de las manos, con la palma de la mano, se bruñe y no se utiliza para nada la brocha. Entonces hablamos de una técnica única, ¿no? En ninguna parte del mundo se pinta así. A partir de que, por ejemplo, tenemos un objeto técnicamente hablando, por ejemplo, puede ser una batea, puede ser un guaje, alrededor de 20 a varias capas, más de 20 capas de color en tierra con aceite combinado con aje. El aje es algo bien importante. El aje es un material que habla del alto conocimiento de la cultura, de los materiales mismos para pintar. El aje es un material que permite a la pintura mantenerse hidratada. El aje se produce del Cocos saxin, así es su nombre científico, pero que se da en el área de Huetamo y que se conoce como en el nombre de tecuino. Es como un caracolito color coral que se alimenta de las hojas de los árboles, ¿no? De los arbustos, de los ciruelos. Esta grasa se extrae, se envuelve en una hoja de maíz y esta grasa pues se va utilizando paulatinamente cada vez que uno está renovando el aceite. Se va formando la base a partir de ir alisando con la palma de la mano. Ya después de que se tiene la base negra o el fondo negro, lo dejamos secar unos 20 días. A los 20 días hacemos el dibujo, se van raspando, o lo que nosotros decimos resacando, aquellas partes donde vamos a incrustar un primer color. Pues se empieza por los tallos o todo lo que viene siendo el follaje, no hojas. Se incrusta ese color. Aquí viene, pues por eso se dan tantas capas de color, para poder tener un espesor para la incrustación. Lo incrustamos y lo vamos a dejar secar más o menos 15 días. A los 15 días se hace otra incrustación. Entonces, entre más incrustaciones tenga una pieza, más tiempo va a llevar de elaboración. Esto nos habla de la noción del tiempo totalmente diferente de producción. Esto no es lo industrial, no es ni semi-industrial, es a mano todo. Entonces se sigue practicando la técnica tal como se practicaba desde tiempos prehispánicos. La incrustación es algo que nos permite muchas posibilidades plásticas y estéticas. El maque es algo que desafortunadamente pues poco se conoce, ¿no? Hablar de la historia del arte del maque es hablar de muchos siglos de tradición y por las diferentes partes donde ha pasado, ¿no? Todo un concepto técnico, todo un concepto estético, de todo, pues un arte, ¿no? El arte del maque, que es un patrimonio no solamente de Uruapan, de Michoacán, sino es un patrimonio de la humanidad. Entonces yo creo que tenemos que tener esa sensibilidad hacia nuestra misma belleza, porque no solamente en Occidente existe la belleza, sino también en nuestras mismas raíces, y tenemos que tener esa descolonización precisamente estética sobre nuestro propio arte, o sobre el arte de los pueblos, y valorarlo y tener esa sensibilidad. El futuro no es más que seguir resistiendo. Yo creo que algo así que nos ha distinguido al arte de los pueblos originarios es esa capacidad de resistencia, ¿no? De resistencia estética, de resistencia técnica, de seguir con los mismos procesos técnicos, de a mano pintar, porque pues ya desde cuándo está la laca automotiva, la caricaturización de todo, estética de todo este arte, de las flores, de todo lo que viene siendo de Uruapan, ¿no? Entonces seguir conservando una técnica que pues es de origen prehispánico. Muchos de los temas que están aquí, yo lo que hago pues es aportar y reconstruir la memoria estética, conservar la memoria estética, potencializarla cada vez más, ¿no? Y tal parece que al paso de este caminar sobre el maque incrustado de Uruapan, Michoacán, hay modas, hay modas económicas, modas decorativas, y el arte popular sigue insistiendo en el mismo renglón, ¿no?
Ahora en este espacio donde ahora me encuentro, pues es una estancia en un tiempo determinado, ¿no? Lo importante aquí de estar es precisamente poder llevar a los medios actuales la difusión de este trabajo. Aquí lo que he estado realizando pues son objetos que de alguna manera ya desde hace mucho tiempo pues los he trabajado. Se está trabajando por hacer como nunca antes un registro en multimedia de lo que es esta técnica, porque es muy poco conocida, ¿no? Es trabajar en un compartimento, ¿no? En un compartimento que permita enriquecer el conocimiento precisamente sobre el arte de los pueblos originarios. Aquí he podido llevar a cabo cosas que nunca antes podría haber hecho, ¿no? Una relación muy íntima en todo lo que hemos venido, o se ha venido, o me han más bien apoyado haciendo, muy íntima de lo que viene siendo este bello arte. Aprovechar los medios actuales para poder también nosotros con esas mismas herramientas captar la atención y sobre todo con este proceso de estar aquí trabajando, poder sensibilizar a través de la imagen y la palabra y la sensibilidad de este espacio y los códigos de este espacio que son la reivindicación de la cultura olvidada, la cultura marginada, que es la cultura de los pueblos. Le demos esa difusión, que vean que la resistencia es parte de la misma existencia. Estamos resistiendo con intentar difundir un arte, difundir un patrimonio, difundir algo de lo que realmente pues poco se conoce, ¿no? Y de lo que nunca se le ha dignificado. Va a ser a través del conocimiento que se está generando aquí, va a generar que la gente ya no regatee, que la gente ya no tenga un acercamiento tan clasista, tan de desprecio, ¿no? sobre los objetos artísticos, comunicar de alguna manera que nos permita pues plantear otra manera, ¿no? Otra manera de ver las cosas, ¿no? Ante el olvido, ante el olvido en el que están realmente las artes de los pueblos, donde seguimos en resistencia, pero tenemos que ahora tener una resistencia mucho más firme, ¿no? Más comprometida, y es utilizando precisamente también en esta resistencia, utilizando estos medios que son pues el medio visual. El espacio me implica eso, la creatividad. Cada espacio te provoca diferentes estímulos, diferentes ideas, ¿no? Inclusive sobre esto que yo estoy trabajando. Los procesos que se han podido registrar aquí, pues desde el lijado, desde la preparación de un soporte, que puede ser en este caso la batea, desde la elaboración de los mismos materiales, como es el caso de las tierras con los colores. El otro registro podría ser el del importante, que es cómo se forma, cómo se pinta la base a mano, que ahí es algo muy padre que quedó. Y bueno, todo, ¿no? Y luego lo del dibujo, cómo voy haciendo los dibujos, los conceptos que voy creando yo mismo, y de cómo se plasma el dibujo, se imprime el dibujo sobre la superficie. Esa es otra parte, ¿no? Estamos hablando del lijado, del maquillado, diseños, del recortado o resacado del diseño. Se ha abordado la incrustación del color, viene siendo la difuminación, el esfumato al fresco, esa intimidad nunca antes lograda, ¿no? Yo creo que no hay un registro, ahorita así en México. Es un documento que está para la historia, ¿no? Una sencilla exposición
que tengo planeada hacer sobre el diseño tradicional de Uruapan, artístico, pero llevados a la bateas ya de 50 a 45 centímetros de diámetro. Entonces yo allí en esta propuesta, es una propuesta sobre todo estética, no es una propuesta de materiales. Es una propuesta estética que en sí misma ofrece muchos grados de dificultad técnico. Pues yo aquí de alguna manera pues quisiera pedir, ¿no? Así a aquellas gentes a personas que se interesen en apoyar una propuesta como la mía, que es la elaboración de 12 piezas más que tienen que ver con la estética tradicional de Uruapan, que van a ser objetos de un proceso de producción de un año. Vamos a dejar aquí un link donde se pueden comunicar con nosotros para podernos, pues ahora sí que de alguna manera, de manera solidaria, de manera cómplice, ¿verdad? Puedan apoyarnos en esta propuesta, ¿no? Agradezco mucho su atención desde algún lugar de la periferia de la capital michoacana. Leandre Wood Goods.